¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar del e-commerce y del efecto que tiene, sobre todo en pues el tráfico o la demanda, vaya, de espacios y de transacciones en las aduanas y en general todos los mecanismos logísticos. Y para eso, pues quiero agradecer mucho la que nos haya aceptado la invitación para hablar de este tema al doctor Rogelio González Achirica. Él es presidente del Consejo de OneStep Group y también de Recintos Fiscalizados del Noreste. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta ocasión. Con mucho gusto. Pues el e-commerce, sin duda, creo que no es secreto que empieza a saturar las rutas logísticas en todos sentidos. Y obviamente quiero pensar que las aduanas deben estarse en un proceso ahorita mucho más acelerado de evolución y adecuación de pues de todas las tecnologías que les permitan ser más ágiles. Doctor, ¿qué está pasando con el e-commerce en términos reales, según la información que usted tiene? Usted es un experto en el tema. ¿Cómo está viéndose este crecimiento desde las aduanas, principalmente ahorita? Bueno, no sé qué haya sucedido en los últimos 4 días porque me los tomé de vacaciones, pero esto cambia a cada minuto. Es impresionante lo que ha estado sucediendo. ¿Por qué es impresionante? Porque muchas de las cosas que están llevándose a cabo en el e-commerce, que el epicentro de todo es China. China genera más o menos un 65 o un 70% del e-commerce mundial. Y bueno, es difícil creer que sea sostenible lo que está sucediendo porque la disrupción que hay en el transporte aéreo a nivel mundial es tanto que es imposible pensar que esto siga funcionando de esta manera. Y no solamente es una opinión derivada del análisis de los volúmenes de carga y del peso que se transporta. Y cuando digo peso lo pongo en el contexto porque el peso que se transporta en las líneas aéreas representa un porcentaje sumamente bajo con relación al volumen. ¿Qué quiere decir? Que para que tengamos una idea, y que he venido repitiendo esta información, que es de aproximadamente 15 a 20 días, es una información bastante reciente, para decir con precisión, al cierre del mes de abril, lo que ha estado saliendo de China a través simplemente de la plataforma de Chain son 4,000 toneladas, y de Temu 5,000 toneladas diarias, y de Amazon cerca de 1,000 toneladas diarias, lo cual pone en consideración un volumen de 10,000 toneladas diarias de carga aérea que salen de China, no de Asia, estoy hablando específicamente de China. Entonces, si lo ponemos en la perspectiva de que un carguero, el más grande, transporta más de 30 toneladas, pero en promedio son de 30 toneladas estos aviones cargueros modificados, pues estamos hablando de que a nivel mundial, de todo lo que se transporta en carga aérea, menos del 5% de peso es lo que están transportando, tomando en referencia el peso mundial y volumen en una cantidad de 10,000 toneladas. Quiere decir que no es sostenible que esto siga funcionando, porque tradicionalmente el transporte aéreo se usa para mover perecederos, para mover medicinas, para mover antibióticos y cualquier otro producto, digamos, de emergencia o de fácil descomposición. Y en el día de hoy se están manejando productos de $5, $9 y $10, ocupando espacios que no es posible y no tiene lógica. Las mismas compañías aéreas y las empresas que hacen logística mundial son sumamente precavidos en no dejarse ir con esta tendencia porque saben que es algo que no es sostenible. Si nos vamos al fondo de todo, con la información que vemos, analizamos, y cuando hablo de análisis e información, estoy hablando de no menos 10 diferentes medios informativos especializados en la materia que nos sirven como una guía para hacer un análisis. Y todos estos medios informativos especializados de transporte aéreo, por lo menos 3, y otras más publicaciones de revistas que son asiáticas, que son europeas, sobre todo inglesas,
que nos permiten tener una valoración diferente a la perspectiva americana, porque la perspectiva americana difiere mucho, con mucha frecuencia de la realidad. Siempre hay un ocultamiento de datos o una visión desde una perspectiva muy reducida. Entonces, me parece que todas estas tendencias indican que más allá de un negocio per se, hay un tema financiero atrás de todo. Yo quisiera preguntarle específicamente esta pulverización como ya lo mencionó, de paquetes de tal vez de $5, ¿no? Y además que con la inmediatez que se requiere, obviamente habla de una logística muy distinta. ¿Realmente entonces esto es viable, no es viable que se sostenga o es un proceso de transformación el que vamos a vivir hacia nuevos modelos logísticos? Bueno, primero que nada, sin duda que los nuevos modelos logísticos están ahí desde la pandemia y han venido dando, vamos a decir, orientación o tendencia de un cambio mundial de cómo hacer las cosas. Las empresas a nivel mundial, después de la pandemia, empezaron a invertir de una manera exorbitante en el tema de cadena de suministro, en el supply chain. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que toda la gente de cadena de suministro la pusieron en la posición más relevante, con los salarios más relevantes, y hacer el trabajo investigativo y de reestructuración empresarial que se ocupaba para llegar a los mercados en un modo de producción diferente. El modo de producción que nos antecede por los últimos 40 años es lo que se le llama deslocalización de la producción. Es llevarnos la maquila, la manufactura a otras partes del mundo, a mercados donde hay ventajas comparativas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, me tocó por invitación dar una plática en el 2021 en la Organización Mundial de Zonas Francas, y el tema que manejamos se llamó la regionalización de la producción como un trabajo investigativo. Esa regionalización de la producción la estamos viendo ahora como una realidad en los últimos 3 años. Y esa regionalización implica reingeniería mundial de las cadenas de suministro. El tema de cadena de suministro, que al final de cuentas es una ISO, un estándar mundial que es ISO 28000, que es cadena de suministro, es lo que nos está faltando en nuestros países en América Latina y en México. No estamos certificándonos en cadena de suministro ni le estamos dando la misma relevancia que lo hacen las empresas europeas, asiáticas y norteamericanas, ¿verdad? Seguimos quedándonos rezagados y eso provoca que nuestros patrones de trabajo diarios, en nuestros sistemas aduaneros, en nuestros aeropuertos, en nuestros puertos, en nuestros cruces fronterizos terrestres, marítimos, estemos rezagados porque no estamos actualizados en la profesionalización del servicio a través de las certificaciones, tanto para agentes aduanales, operadores portuarios y todos los que participan en la cadena, transportistas terrestres inclusive. Sí, doctor, ¿cuáles son los puntos claves de esta ISO que no, de los cuales estamos rezagados, por ejemplo, en México? Le platico. Tenemos un operador económico autorizado que todos lo conocen en el contexto aduanero, que en Estados Unidos se llama CITIPAT. Entonces, el CITIPAT es un sistema de evaluación de riesgos. El OEA para América Latina y para Europa es un sistema de evaluación de riesgos aplicado a la materia aduanera. Para los norteamericanos, desarrollaron su propio estándar llamado CITIPAT. Y al final de cuentas, la diferencia entre un ISO 28000 y un CITIPAT y un OEA es que el OEA y el CITIPAT no tienen un sistema de evaluación de riesgos permanente y de mejora continua. O sea, el sistema de evaluación de riesgos sí es permanente, pero lo que no es, pero no tienen instalados un sistema de gestión que les permita tener la mejora continua. Un sistema de calidad, como todos lo sabemos, tiene un sistema de mejora continua donde va haciendo un checklist y se van anotando y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo infinitesimalmente los procesos, los errores en una bitácora. Eso es un sistema de gestión
En inglés es improvement, como lo sabemos todos los que tenemos que estar en los dos lenguajes. Entonces, el OEA y el CITIPAT simplemente evalúa el riesgo, pero no tiene mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo en mi sistema de trabajo, agencia aduanal o transporte, estoy certificado OEA o estoy certificado CITIPAT o ambos, que de hecho ya se reconocen, la aduana americana reconoce el OEA también como un sistema que puede ser bastante bien llevado de la mano con el CITIPAT. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ya tengo el 65% más o menos de mi ISO 28000. Desafortunadamente las empresas no saben que si ya están certificadas OEA y CITIPAT, solamente tienen que adaptar su sistema y meter el sistema de gestión y les va a costar muy poco tiempo y les va a costar muy poco dinero, porque entonces ya van a tener completo y robusto su sistema que los va a hacer una cadena de suministro certificada. ¿Cuál es la Gracias. situación de las aduanas en México en términos transaccionales, en términos de agilización de las mercancías conforme a estos estándares? Le platico. Desafortunadamente, no le puedo exagerar, pero si es mucho, se me hace que un 2%, no creo que llegue a un 2% de los operadores. ¿Cuáles son los operadores? Transportistas americanos, si son terrestres, transportistas mexicanos que hacen el famoso transfer, transportistas mexicanos que hacen llegar la mercancía a destino, agentes aduanales, recintos fiscalizados, compañías operadoras de maniobras en las aduanas y en los puertos. El 2% se me hace mucho, están certificados en cadena de suministro. ¿Y qué sucede? Vamos a pensar que el recinto fiscalizado o el agente aduanal esté certificado, sí, pero el resto de las partes no están certificadas, de manera que no trabajan coordinadamente. Y el problema más grande que se le suma a esto es que no hay planeación en el trabajo. Y la planeación no empieza en el transportista, empieza también en el importador. Si el importador no planea, no puede coordinar las actividades logísticas, que el tema es, de por sí la actividad logística está muy tercerizada, en parte se lleva, y si a eso le sumamos, cuando se vuelve internacional, se vuelve transfronterizo, es más difícil hacer la coordinación. ¿Por qué? Porque no hay planeación. Y una buena parte de la responsabilidad la tiene el importador, no solamente los operadores que ya mencioné. Para esto, pensemos en lo que significa la logística de última milla, que también se ha transformado muchísimo. ¿Qué tan avanzados estamos en el desarrollo logístico de última milla, sobre todo para asegurar entregas oportunos y manejar las mercancías con mucha más agilidad? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo sé que puedes hacer un pedido de algunos productos y te llegan el mismo día. En México esto es prácticamente imposible, ¿no? No hay ese acercamiento todavía, tal vez de los centros de almacenamiento en términos regionales. ¿Cómo estamos en el proceso de última milla y qué es lo que hace falta hacer? Bueno, primero en México me ha sorprendido porque es una tarea que nos hemos dado en los últimos 12 meses a conocer y conocer más, indagar qué es lo que está sucediendo en el mercado nacional de última milla. Y me ha sorprendido que hay desarrollos muy interesantes, muy tropicalizados, donde los servicios se han vuelto sumamente especializados. Yo diría que más que en Estados Unidos, porque nosotros tenemos una situación de inseguridad bastante serio, sobre todo en las ciudades grandes. Desde luego que le quiero decir que el robo en Estados Unidos, que tiene que ser parte del contexto de esta pregunta, el robo de carga en Estados Unidos es sumamente alto, pero sumamente alto, alarmante, porque hay un 3% de robo, más o menos, que se traduce en algo así como $300 millones anuales de mercancía que se roba a través de engaños, de manipulaciones, de falsificación de documentos para entregas en lugares que no son los correctos. Hay robo. En México, ¿qué sucede? Bueno, en México tenemos una situación difícil al respecto y eso ha provocado que hay muchísimas empresas que dan servicios de última milla muy especializados. Incluso debo mencionarle que empresas como Amazon, DHL, Federal Express, UPS,
o sea, subcontratan empresas de esta naturaleza para que hagan entregas de alto valor. Y aquí es donde hablo que tenemos servicios de última milla en México muy interesantes, muy buenos, yo diría, porque también son el desarrollo de empresas latinoamericanas de Colombia, de Argentina, que han venido también a hacer sus modelos, a tropicalizarlos a México. Me parece que en última milla estamos bien. Lo que usted dijo hace un momento, de que no hay suficientes CEDIs, o sea, centros de distribución, desde donde tomar la mercancía para entregarlos, eso es lo que nos está faltando, me parece a mí, viéndolo a grandes detalles, ¿sí? Y ahora hay pues hay un boom en general de construcción en México, de parques industriales, precisamente por abasteciendo, o perdón, respondiendo a las demandas del nearshoring, y creo que con ello empieza a haber también una respuesta en cuanto a este tipo de centros de distribución. ¿Esto podría ser positivo? ¿Usted ve señales de que podríamos hacer ese ajuste y realmente es lo que se necesita? Bueno, lo platico muy rápidamente. En el 2016 me tocó colaborar de manera como miembro también con la Asociación Mexicana de Parques Industriales y conocer, por 5 años fui miembro y me tocó conocer el cómo piensan, el cómo actúan. Y una cosa que me llama la impresión mucho en México a nivel general, no voy a hacer una crítica mordaz de nada, es el modo en que operan. Por ejemplo, en este caso en particular, por el tipo de pregunta, cada quien actúa en su radio y en su área de operación y de seguridad o de comodidad. Vamos a llamarlo de comodidad. Desafortunadamente se construyen parques industriales y se construyen almacenes y sucede que esto sirve solamente como, vamos a decir, como algo visto como inversiones, como empresas que se desarrollen, pero no ven a los lados, no ven hacia afuera, no ven más allá de lo que es el contexto de su negocio dentro de la cerca de un parque industrial. No ven los lugares de salida, no piensan en la comunidad, no piensan en nada, piensan en el negocio. Y eso es bastante inconveniente, porque entonces cuando no hay derrama y no hay coordinación con la comunidad, con el medio de transporte, los medios de transporte diferentes, etcétera, sucede que entonces se limitan mucho por falta de visión y por falta de planeación todas estas actividades. Sin duda que eh, los chinos han venido a ponernos la muestra, las empresas chinas en la ciudad se llama, a un lado de Monterrey, adelante del Carmen, Nuevo León, hay, se construyó un parque industrial, creo que se llama Jufusán o algo así, con H, lo construyeron los chinos. Yo estando de viaje por Asia con la Asociación de Parques Industriales, les dije yo en el 2017, no se asusten, o en el 2016 sí va a venir una empresa china, va a instalar un parque industrial chino y va a traer a todos sus clústeres o proveedores integrados en un parque industrial. Y me dijeron, estás loco, eso no va a suceder, Rogelio. Y vino Jofusán como a los 2 años y en el 2018 se instaló. Creo que vamos a seguir con esta tendencia, no solamente de empresas chinas, pero vamos a seguir viendo que otros de afuera vienen a ponernos la muestra de cómo hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Trabajamos de manera aislada, sí son esfuerzos aislados como trabajo en silos o intereses muy pequeños, es decir, hace falta un mapa de ruta y quiénes deberían intervenir. El gobierno debería intervenir en la gestión, no en la operación, ¿no? Bueno, son varias cosas. La primera, en Estados Unidos, la administración actual, por ejemplo, se ha interesado mucho en atender la logística, porque la logística es vital, como ya lo vimos con la pandemia, para abastecernos de cualquier producto y evitar la dependencia de terceros países, sobre todo en insumos de la salud, en medicinas, etcétera. Entonces, en México no hemos atendido el tema de la logística como una prioridad nacional, siendo que deberíamos, porque tenemos el tema del famoso nearshoring, que en realidad ese es un tema aparte para hablar, porque no deja de ser un espejismo todo ese tema nearshoring, que todos lo sabemos, pero al final de cuentas tenemos una vocación, porque México, el 80% de nuestro PIB, el 80% de nuestra economía se mueve por comercio.
En Estados Unidos, el 70% de la economía se mueve por servicios. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues nuestra economía es comercial netamente. El que exportemos 600,000 millones de dólares anuales nos hace ver que dependemos del comercio, sin lugar a dudas. En Estados Unidos dependen de los servicios que son de tecnología y financieros también. Entonces, sucede que en nuestra economía de comercio, la logística debería ser el número uno. Lugares como Reynosa tienen un crecimiento exponencial hacia ambos lados de la frontera, porque no dejamos de ser un hub logístico, un centro de conexión logístico. Y si usted platica con las empresas del Valle de Texas, donde estamos, en el condado de Hidalgo principalmente, muy pocos entienden lo que sucede. Todos saben que hay mucha actividad, pero no saben que somos un hub logístico. No saben en qué estamos inmersos, solamente saben que hay un crecimiento y unos quieren poner un parque industrial, otros crecer en el transporte, sí, pero no están entendiendo. Entonces la política pública a ambos lados de la frontera, y hablando del gobierno federal nuestro también, en México, pues no traen una orientación. Le voy a platicar algo así muy breve. Es bien interesante cuando uno se da cuenta que los gobiernos nuestros en México no entienden el comercio exterior, no entienden por lo que estamos pasando y tampoco están dándole privilegio a esta actividad, siendo que nuestra economía es comercial. Hay una estira y afloje, pero no hay una visión conjunta, es lo que me está diciendo. No hay conocimiento verdadero de esto y le platico. Pocos medios se son especializados como ustedes, que realmente lo son, porque hay otros que parecen que lo son, pero cuando entran en el tema de comercio internacional, en el tema de aduanas, siempre veo que tienen problemas entre el entrevistado y el entrevistador, porque la comunicación no se da con la naturalidad que la estamos teniendo ahorita. Ustedes son especializados. ¿Qué sucede? No tenemos dentro de nuestro gobierno un área que atienda con mucha precisión. Yo he estado en muchos organismos en México, incluido en la NIAR, fui vicepresidente, y le voy a decir, en esta administración estuve cerca de un año en la vicepresidencia y me tocaba asistir a las reuniones con la Secretaría de Economía y hablar con gente sumamente preparada, y podíamos establecer un diálogo. Y no es que el nivel nuestro sea muy alto, no. Tenemos 41 años, 44 años para ser preciso, en esta actividad en tiempo completo, y abarcar o complementar la parte aduanera con la parte de comercio internacional, las cuales son completamente diferentes. No tiene nada que ver el comercio internacional con lo aduanero. Es difícil, pero en el caso nuestro lo hemos venido haciendo a través de un esfuerzo y un propósito por los últimos 30 años por lo menos. Entonces, este tema, el salir de México, estuve, por ejemplo, 5 o 6 años de consejero de la Asociación de Zonas Francas de América Latina. Eso me permitió cambiar mi perspectiva de ver las cosas. Todavía hasta hace menos de 10 años mi perspectiva era la misma que la de cualquiera que estamos en esto, aunque sepamos y entendamos el comercio internacional. Sigo siendo miembro de la Organización Mundial de Zonas Francas, que se llama World Free Zone Organization, desde el año 2016, y eso me cambió la perspectiva. Viajé a China, zonas francas, zonas económicas, me tocó trabajar con el organismo que se creó de zonas económicas especiales en la parte de promoción como un externo, y traje a todos los miembros de ASFA, donde era yo consejero, traje a Guatemala, traje a Colombia, los traje a México, nos tuvimos reuniones, todo eso nos enriqueció y nos amplió el conocimiento, y también de ver que se destruyó todo eso, porque había gente sumamente preparada que el gobierno le había invertido y que desapareció con esta administración. Fue algo realmente doloroso. Quiero decir, en resumen, que no tenemos gente especializada, pero tampoco hay interés. Los que son especializados se fueron de consultores porque no tuvieron opción. México necesita urgentemente
hacerse de un equipo profesional de nueva cuenta, que están en la calle todos trabajando, consultores de especialistas para que le den orientación, porque es increíble que Chile, que no tiene nearshoring, ni está colindante ni geopolíticamente bien, tenga un PIB tan alto, el más alto de América Latina, junto con Brasil, que está tan lejos y tiene gran nivel de inversión extranjero. Y después de eso, en ese orden, esos dos países, luego sigue Perú, y luego sigue Colombia, y luego México, pero en el nivel más bajo entre los 5 de PIB. No es posible que si tengamos un nearshoring, que es un espejismo realmente, esos países tan lejanos tengan mayores niveles de inversión que México en este momento. Pero esto se debe nuevamente a una falta de enfoque, una falta de visión en cuanto a lo que se debería hacer en términos logísticos. Es decir, pareciera que lo que hemos hecho bien es tener el país en donde está geográficamente hablando, pero no hay realmente las iniciativas orientadas hacia un fin común. ¿Cuáles son los 3, 4 pasos o ya consejos que usted o acciones que usted plantearía en cuanto a la que urge hacer en términos de logística para precisamente aprovechar estas ventajas competitivas en términos tanto de infraestructura, tecnología y obviamente aspectos de estandarización, como ya lo mencionaba, sobre todo pensando que este fenómeno del e-commerce va a crecer y van a necesitar que planteemos realmente formatos innovadores? Bueno, se lo voy a decir en un minuto, que sea rápido. Y le voy a dar un contexto. Cuando viajé con tantos grupos de América Latina, sobre todo de China, estando 22 días en zonas económicas especiales y zonas francas, me impresionaba que, por ejemplo, los colombianos tenían que salir a vender a Colombia. Los mexicanos nunca salimos a vender a México. La inversión llega sola. Entonces, ¿qué es lo que veía? Veía colombianos de mediana educación que solamente habían terminado una profesión, pero estaban 3 años en China aprendiendo mandarín. Había despachos de abogados colombianos que tenían oficinas en Shanghai, por ejemplo, y hablando mandarín todos ahí. Todos salían a vender a su país y había un organismo pro Colombia, etcétera. Y así como eso, Chile y otros países. ¿Qué nos falta? Nos falta prepararnos mejor en México. Falta que las universidades formen jóvenes interesados en idiomas que sean afines al crecimiento y a la exposición que tiene México en el comercio mundial. Me parece que si llegamos a eso, ya hicimos el trabajo, y si los empresarios mexicanos, nuestros pymes, hablo de pymes, que son los que mueven el 80% de la economía mundial, y México no es la excepción, si los ayudamos un poco a dejarlos importar con facilidades y no crearles tantos problemas y burocracia, esto va a ser mejor. Si nos certificamos en supply chain y en todo lo que tenga que ver alrededor, como resiliencia, seguridad del manejo de la información, para que las empresas extranjeras puedan tener una vinculación a nivel informático con nosotros sin riesgos de hackeo o de problemas de seguridad cibernéticos, también va a ser mejor. Así lo resumiría. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Hemos agotado el tiempo. Creo que esto da para una conversión de al menos una hora, pero si me da la oportunidad, podría regresar con usted para que sigamos abundando sobre el tema, sobre todo con todo lo que está sucediendo en el país, que requiere que se reaccione rápido y se reaccione bien de manera enfocada. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y pues estaremos en comunicación. Doctor Rogelio González Achidica, presidente del Consejo OneStep Group y de Recintos Fiscalizados del Noreste. Muchísimas gracias. Seguimos más. Bien, hasta luego. Gracias.